Estaba el doctor Julio Bustos Valderrama, de nacionalidad chilena. Realizó estudios de Derecho obteniendo su licenciatura en la Universidad Autónoma Centroamericana, los cuales vinculó a estudios previos en filosofía. Además, como estudiante de Derecho en Costa Rica, publicó artículos y ensayos en el acta académica publicada por esta universidad, y además de ello representó a esta universidad en el primer concurso interamericano de derechos humanos, integrando la delegación que encabezó el magistrado Rodolfo Pisa Escalante, del cual posteriormente fue miembro colaborador. Además, a la fecha, continúa en su trabajo como litigante y ha hecho publicaciones sobre materia de derecho en periódicos nacionales tales como La Nación y El Financiero. El tema que nos trae don Julio el día de hoy es la admisibilidad en el recurso de casación. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar al presidente del Instituto Costarricense de Derecho Procesal, científico, doctor Sergio Artavia, a los expositores y demás participantes del Congreso. Pero principalmente quiero agradecer la oportunidad que se me ha brindado en este momento para poder representar en esta conferencia, para poder representar a los más de 1000 litigantes que públicamente se han llamado ignorantes, faltos de experiencia, esta última por no sentarse a estudiar todos los votos de la tercera, lo que suman 2 calificativos más adicionales a nuestra labor de litigantes. Una es negligente por no haber estudiado los votos de la sala y a la vez irresponsable, ya que hemos cobrado honorarios por fingir, presumo que sin dolo, estar capacitados para plantear ante tribunales un recurso extraordinario de casación sin estar preparados para ello y con una tarifa mínima establecida por el arancel del Colegio de Abogados de 500.000 colones, lo que conlleva la recepción a título de honorarios por los ignorantes de la suma de 578 millones de colones. No sé si ustedes llegan a comprender la magnitud de las aseveraciones que se han hecho. Estas aseveraciones, graves desde luego, y las limitaciones que se establecen con respecto a nosotros como funcionarios públicos, están publicadas en un reportaje en este sentido del periódico La Nación del 7 de marzo de 2014. Contra ellos, los defensores públicos Roberto Miranda Madrigal y Natalia Gamboa Sánchez publicaron en el semanario Universidad el 9 de abril del 2014 un artículo titulado El fracaso de la casación. Por mi parte, publiqué en el periódico La Nación un artículo denominado Ignorancia o denegación de justicia, que dio motivo a la invitación a esta conferencia. A la fecha no he conocido nuevos artículos ni he escuchado, salvo los referidos a la aprobación del octavo, comentarios sobre las afirmaciones y calificativos contra los litigantes. Pero definitivamente tengo que insistir en que la forma en que hemos sido calificados y la manera en que nos ha señalado como ignorantes, incapaces y otros adjetivos que ya he mencionado, necesariamente necesitaban una respuesta. De ahí que reitere mi agradecimiento al Instituto Costarricense de Derecho Procesal Científico, que permita que una de las víctimas comparezca en este caso ante ustedes para decirles: señores, vamos a analizar qué es lo que nos están diciendo y por qué lo están diciendo.
En lógica formal, desde el punto de vista de las falacias no formales, es necesario considerar que los calificativos a la labor de nosotros como litigantes corresponden a la falacia señalada como argumentum ad hominem, literalmente argumento dirigido contra el hombre. Es decir, no se ha atacado los errores que hemos cometido, sino que se ha atacado directamente a todos los profesionales como culpables del delito de la ignorancia. Situación bastante importante a analizar y evaluar dentro de una conferencia de este tipo. La famosa falacia del argumentum ad hominem debe ser considerada también en dos aspectos. Primero, en el aspecto ofensivo. Entonces, el aspecto ofensivo es cuando ataca al hombre y no refuta o demuestra la verdad de lo que se afirma. Y divide entonces, y el circunstancial en el que se pretende poner en contradicción a una persona en lo que corresponde a su pericia y su práctica. A los argumentos ad hominem opuse, como frase final de mi comentario publicado en el periódico de La Nación, el viejo adagio medieval latino que dice excusatio non petitia, peccata manifesta, que significa disculpa no pedida, culpa declarada. En el sentido de que se nos está tratando sencillamente como ignorantes, pero no se nos está diciendo por qué somos ignorantes. Entonces hemos sido gratuitamente acusados de ignorantes, pero no se nos ha dicho en qué somos ignorantes. Quiero decirles que vamos a descansar un poquito con respecto al concepto casación. ¿Por qué señalo eso? Porque no es posible abordar desde el punto de vista estrictamente jurídico, como es el caso de la presente conferencia, el problema planteado, sino que debo recurrir a un análisis semiológico del problema, lo que me obliga a hacer una breve referencia a esta ciencia que es diferenciada entre semiótica propiamente dicha, que estudia el signo en general, y semiología, que estudia los signos en la vida social. La semiótica debe ser separada de la llamada teoría de la información y de la comunicología, o ciencia que estudian los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas, y la hermenéutica o disciplina que se encarga de la interpretación de los textos. La peculiaridad del enfoque semiológico responde al siguiente interrogante: ¿qué significan determinados signos en una sociedad? En este caso, una imagen, un conjunto de palabras, un gesto, unas aseveraciones publicadas en la prensa, y cómo actúan en su beneficio o en su perjuicio. Es decir, se ha definido la semiótica como la ciencia que estudia todos los sistemas de signos en general, incluyendo el lenguaje humano, determinando que el signo lingüístico es comprendido como la asociación más importante en la comunicación humana. Por otra parte, la semiótica puede entenderse también como una de las ciencias sociales que analiza el comportamiento y funcionamiento del pensamiento y busca una explicación de cómo el ser humano interpreta el contexto y el entorno social, y donde crea conocimiento y aprendizaje en base a su experiencia y la comparte. La semiótica es una ciencia nueva, nos acabamos un poquito de lo que es el derecho. Tiene distintas ramas y entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, la semiología clínica, que es el estudio de los signos naturales a través de los cuales se manifiesta la enfermedad. La zoosemiótica para la comunicación animal, la cibernética para la comunicación de las máquinas, la biónica para la comunicación de las células vivas, la biosemiótica y la semiótica computacional. Como ven, es una ciencia que lamentablemente se encuentra bastante desconocida en Costa Rica, pero que se nos hace indispensable para poder decir o mejor comprender lo que pretendo exponer en este momento. Voy a recurrir a un símil retórico, que se hace indispensable en este caso. Y voy a vincular
la situación planteada con lo expuesto con respecto a la semiótica médica, una de las ramas de la semiótica que estudia y clasifica la tipología de sistemas que ayuda, o más bien permite, determinar qué enfermedad se padece. Y en ese campo del símil, donde se genera la necesidad de determinar cómo y por qué, al menos en el 71% de los casos en que le corresponde a las casaciones presentadas a la sala tercera, que han sido rechazadas por juicio de forma, sin siquiera evaluar los motivos del fondo expuestos por el recurrente. Si estableciéramos que en un hospital, o básicamente por rechazo a puertas del paciente que se presenta a solicitar atención en un nosocomio, fallece el 71% por no cumplir requisitos de admisibilidad y es negada su atención o es rechazado, se generaría un problema social de envergadura inimaginable. Y ese problema no puede ser ignorado en materia jurídica, especialmente si consideramos la trascendencia para la salud y permanencia del sistema social y democrático de derecho que nos rige, que la casación es el último recurso que puede acudir el afectado en busca de justicia y que en manos de ese poder del Estado está, en un momento dado, un eventual despojo patrimonial, la ruina de una empresa, el despojo del patrimonio personal y hasta la pérdida de la libertad. Y todo es a partir de un posible vicio procesal que se presume, o por lo menos se ha manifestado. Nosotros, los abogados litigantes, somos en un 71% incapaces de enfrentar y plantear de manera adecuada. No sé si entienden en profundidad qué significa una aseveración de ese tipo y qué trascendencia tiene en nuestra vida social el hecho de que el 71% de las casaciones sean rechazadas sencillamente sin que tengamos hasta el momento una explicación. Dice, pero sobre el tema de los ignorantes hay algunas cosas adicionales que también tenemos que señalar. El magistrado informante ha dicho que los magistrados propietarios, letrados y otros funcionarios elaboraron una lista de criterios de admisibilidad. Lista que curiosamente no ha sido divulgada, lo que lo transforma en un documento privado, probablemente sujeto a conocimiento previo, al cumplimiento de algún rito de iniciación, como en las sociedades herméticas, y agrega sarcásticamente: no se preocupen, en agosto vamos a hacer una campaña de divulgación de criterios, aseveración que conlleva un evidente menosprecio con respecto a los que acudirán y que van a ser rechazados durante los meses que transcurran hasta el mes de febrero. Es decir, en el mes de agosto, perdón. Es decir, en el mes de agosto recién vamos a tener lo que los egipcios llamaban la rasgadura del velo de Isis, para que nosotros, los ignorantes y faltos de experticia, empecemos a aprender un poquito de cómo se presenta un recurso de casación. Hemos tenido la oportunidad de poder apreciar en las excelentes exposiciones que hemos oído una serie de aseveraciones y afirmaciones de gran calidad, en la cual se ha hablado, entre otras cosas, la importancia de la seguridad jurídica, lo trascendente que es para el ser humano, en este caso para el ciudadano, el poder tener en la ley y en los administradores de justicia una seguridad absoluta y una confianza que podemos poner en sus manos cualquiera de nuestros problemas, con la seguridad de que se actuará con justicia. Es decir, pedir una justicia justa no es nada más que un derecho humano que nosotros podemos exigir. Se analizó ayer en una charla aspectos referidos a las características psicológicas de la forma en que la persona busca la seguridad y la confianza para vivir. Cómo necesita desde niño un respaldo psicológico que le dé garantías. Y si nos encontramos frente a un sistema jurídico que en este momento nos está negando esa seguridad jurídica que tanto reclamamos,
Entonces, en ese instante se está creando una situación que desde el punto de vista semiológico es un signo negativo que debe ser debidamente valorado para poder determinar a través de él cuáles son las consecuencias previsibles. Aun cuando tenemos la ventaja, y lo hemos escuchado hoy día, de extraordinarios tratadistas que han señalado que los recursos no han sufrido grandes variables y que pueden ser perfectamente alcanzados e incluso presentados sin muchas variables por cualquiera de nosotros, pero se nos está creando toda una especie de trampa o jaula, digamos, para poder negar la posibilidad de llegar a actuar en lo que sería el recurso. Entonces, además de eso, debo considerar que los argumentos contra el rechazo por forma no puede valorarse, en este caso, la doctrina, como se señala la información de prensa, si no consideramos adicionalmente que la doctrina no reemplaza la norma. La doctrina es sencillamente, es decir, el DRAE lo señala como sinónimo de jurisprudencia, es la emisión del criterio lógico jurídico que suponemos emite en su sentencia el juzgador. Y es contra esa decisión la que vamos a presentar el recurso de casación. Pero entonces, si nosotros pretendemos que tenemos que actuar contra aquellas resoluciones que hayan dictado los magistrados y no contra las normas jurídicas, vamos a encontrarnos en una maraña en la cual lo que se haya resuelto, lo que se haya establecido a través de la jurisprudencia y todos los otros antecedentes que se nos están aportando, tienen que ser valorados para entrar a otro sistema que es el que conocemos nosotros como la regla de los precedentes o rules precedent que se usa en common law. Entonces estaríamos alterando o confundiendo lo que es la realidad de nuestro sistema jurídico, en el cual tenemos que ajustarnos a lo que resuelven los magistrados y no a lo que señala la norma. Situación que en este caso, digamos, me voy a permitir señalar un nombre, ha planteado muy claramente el doctor Llobet, al señalar claramente que nosotros tenemos que responder a la exigencia de la norma. Adicionalmente, tenemos que señalar que en la sala tercera se ha señalado la existencia, como decía, de los famosos criterios de admisibilidad. Como la lista no ha sido divulgada, considero que en estos momentos, es decir, el Instituto Costarricense de Derecho Procesal Científico o el Colegio de Abogados debieran exigir la publicación inmediata en la página web de cuáles son ese famoso coladero que han establecido los funcionarios de la sala tercera para impedir que se le dé adecuado curso a lo que es una instancia establecida legalmente como mecanismo de defensa. En el caso contrario, estamos enfrentando en forma definitiva lo que es denegación de justicia. No sé si me han entendido en cuanto a la forma en que quiero conceptualizar el problema, de que no puede decirse que un abogado, un licenciado, no importa en el nivel en que se encuentre, pero si ya ha realizado los estudios, conoce cuál es la técnica que debe aplicar para un recurso de casación, se le tilde de ignorante y no se le diga cuáles son los vicios que tiene. Además de eso, debo señalar que el artículo 15 del Código Procesal Penal fue específicamente modificado para permitir que la persona, frente a un problema de vicio o un vicio de forma, pudiera corregir ese vicio de forma, lo que obliga a considerar la existencia de dos tipos de vicios: aquellos que pueden ser corregidos o vicios relativos, y aquellos que no tienen solución dentro de la problemática jurídica, que serían los vicios absolutos. Si equivocamos la forma en que debemos presentar una casación, sí acepto el término de ignorante,
Pero si no equivocamos eso, sino que sencillamente se nos pretende que nos ajustemos a algo que no corresponde a los principios de seguridad jurídica, entonces estamos enfrentando una variable muy especial dentro de lo que es la administración de justicia en Costa Rica. Reitero mi agradecimiento al instituto por la oportunidad que he tenido de decir de que los litigantes no estamos en contra, ni somos los ignorantes que ellos presumen, pero que es indispensable de que de una vez por todas no pretenda mantenerse el monopolio que se ha sustentado hasta ahora con respecto a lo que es la administración de justicia. La administración de justicia debe ser una instancia abierta, con el máximo de posibilidades y probabilidades para que el litigante llegue y pueda contar con la información adecuada, porque adicionalmente hasta el mismo Código Procesal Penal ha señalado en el artículo 493 la posibilidad de que la Corte Plena dicte lo que llama reglas prácticas para poder aplicar adecuadamente el código, de manera tal de que la herramienta para proveernos de la información que todos necesitamos para poder actuar existe dentro de lo que son las normas. Y si no respetamos las normas y sencillamente pretendemos hacer prevalecer criterios personales con respecto a lo que es la aceptación o el rechazo de una casación, sencillamente estamos frente a un problema de negación de justicia que necesariamente debe ser corregido, teniendo en ese caso la palabra tanto el Instituto Costarricense de Derecho Procesal Científico como lo tendría el Colegio de Abogados para poder reclamar que si existe un coladero, llamémosle a esa regla o a ese conjunto de normas de admisibilidad, que sencillamente la publiquen para que sepamos nosotros qué es lo que se está pretendiendo. Porque la denegación de justicia es, dentro de lo que es un Estado social y democrático de derecho, uno de los absurdos imposible de digerir o más difícil de entender, porque no nos dan las garantías ni la seguridad jurídica que siempre me reclamamos. Eso es lo que quería decirles ahora. Muchas gracias. Muy bien, no sé si tenemos alguna consulta de parte del público. Muy bien, no hay. Bueno, pasaríamos entonces, en este caso, al coffee break y regresaríamos nuevamente para el segundo bloque en donde estaría Michelle Tarufo. Muchísimas gracias. El tema que nos trae don Julio el día de hoy es la admisibilidad en el recurso de casación. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar al señor presidente, al presidente del Instituto Costarricense de Derecho Procesal Científico, doctor Sergio Artavia, a los expositores y demás participantes del Congreso. Acciones graves, desde luego, y las limitaciones que se establecen con respecto a nosotros como funcionarios públicos están publicadas en un reportaje en este sentido del periódico La Nación del 7 de marzo de 2014. Contra ellos, los defensores públicos Roberto Miranda Madrigal y Natalia Gamboa Sánchez publicaron en el semanario Universidad el 9 de abril de 2014 un artículo titulado El fracaso de la casación. Por mi parte, publiqué en el periódico La Nación un artículo denominado Ignorancia y a la vez irresponsable, ya que hemos cobrado honorarios por fingir, presumo que sin dolo, estar capacitado para plantear ante tribunales un recurso extraordinario de casación
sin estar preparado para ello y con una tarifa mínima establecida por el arancel del Colegio de Abogados de 500.000 colones, lo que conlleva la recepción a título de honorarios por los ignorantes de la suma de 578 millones de colones. No sé si ustedes llegan a comprender la magnitud de las aseveraciones que se han hecho. Estas aseveraciones, pero principalmente quiero agradecer la oportunidad que se me ha brindado en este momento para poder representar en esta conferencia, para poder representar a los más de 1000 litigantes que públicamente se han llamado ignorantes, faltos de experiencia, esta última por no sentarse a estudiar todos los votos de la tercera, lo que suman 2 calificativos más adicionales a nuestra labor de litigantes. Una es negligente por no haber estudiado los votos de la sala. Estaba el doctor Julio Bustos Valderrama, de nacionalidad chilena, realizó estudios de Derecho obteniendo su licenciatura en la Universidad Autónoma Centroamericana, los cuales vinculó a estudios previos en filosofía. Además, como estudiante de Derecho en Costa Rica, publicó artículos y ensayos en el acta académica publicada por esta universidad y, además de ello, representó a esta universidad en el primer concurso interamericano de derechos humanos, integrando la delegación que encabezó el magistrado Rodolfo Pisa Escalante, del cual posteriormente fue miembro colaborador. Además, a la fecha, continúa su trabajo como litigante y ha hecho publicaciones sobre materia de derecho en periódicos nacionales tales como La Nación y El Financiero,